Muy buenos días, hoy desde Barcelona. Quien me conoce bien sabe que siempre digo que uno es maestro de lo que vive. Y precisamente a eso vienen aquí nuestros invitados, a vivir una conversación. Sin currículums, sin respuestas aprendidas, tan solo nuestro reloj de arena, que está aquí, y 60 minutos de mucha verdad. Si lo que escuchas resuena contigo y crees que puedes participar de alguna forma, está más que bienvenido, ya que ese es el verdadero espíritu de este programa. Esto es El Salto. Bueno, y hoy tenemos con nosotros a Rafa. Rafa es un gran amigo, conozco hace muchos años. Es una persona con una calidad humana brutal. De hecho, hoy estaba pensando cómo presentar a esta persona y se me ha ocurrido que Rafa es un gran potenciador de capital humano. Creo que es una manera de definirlo que me ha dejado dormir esta noche cuando lo he pensado, porque creo que define perfectamente lo que es Rafa para mí y para las personas que le rodean, estoy seguro. Y por eso hemos decidido invitarle y hemos tenido el honor y la suerte de que haya aceptado. Así que, Rafa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a vosotros, Abel, por traerme aquí y permitirme conocer lo que es también tu programa y este mundo, ¿no? Para mí es totalmente nuevo, con lo cual estoy, como se suele decir, Genial, siempre seremos tu primera vez. siempre. Esto es genial. Muy bien, Rafa, pues mira, en este programa tenemos como símbolo, como ves, el reloj de arena, que siempre nos acompaña. El reloj es básicamente una horita de tiempo que nos va a permitir estar aquí en plena presencia. Y lo primero que quiero que hagas es que cuando tú creas que es el momento de empezar, pues que le des la vuelta y podamos empezar a conversar. Pues vamos a empezar ya. Sí, no está fácil. No hay que dejar las cosas esperar. Muy bien. Pues nada, aquí lo tenemos, cayendo para nosotros. Gracias. La primera pregunta que hago siempre cuando veo que la arena cae, ¿no?, y empieza el tiempo a correr es ¿qué te evoca o qué te transmite esta imagen? Pues mira, el viernes fue mi cumpleaños y una de las cosas que evoca es lo rápido que pasa el tiempo. O Mm, sea, me veo en estos momentos, miro para atrás, te veo, nos conocemos hace muchos años. mm. Y hablábamos hace un momento del tiempo, ¿no?, que hace que nos conocemos y aunque hace un año que no nos vemos, nos acabamos de juntar y es como si, como decía, ¿no?, como si ayer mismo estuviéramos juntos o estuviéramos aquí o estuviéramos tomando una cerveza en cualquier sitio, Mm. dialogando y hablando. O sea, me evoca lo rápido que pasa el tiempo y lo importante es que es disfrutarlo. Bueno, has dicho algo muy importante para mí también, es la... Eso solo ocurre con las personas con las que vibras en la misma sintonía, ¿no? Entiendo que no ocurre con todo el mundo de la misma manera, Seguro. pero sí que es cierto que esto nos pasa muy a menudo con personas pues, que te ha unido algo y que no sabes por qué, tienes ese match y que se mantiene en el tiempo también es bonito el poder protegerlo, porque a veces yo sí que siento que tengo esa relación con mucha gente y a lo mejor no tengo las posibilidades de seguir manteniendo, ¿no? Porque en el mundo en el que nos movemos hoy en día y con toda la vorágine, ¿no?, a veces es complicado decidir qué haces con Sí. el tiempo en cada momento. Sí, el entorno a veces nos arrastra. El tema profesional, el tema familiar. Hay momentos en la vida en la que se solapan, además con mucha fuerza, sobre todo cuando Mm, tienes los críos pequeños y estás en esa edad. Mira, el otro día hablaba con una compañera que comentábamos eso precisamente, ¿no? Tiene 2 críos pequeños y decía: "Joder, las oportunidades llegan cuando personalmente más te des a tu familia o más estás en ese momento de que mm, sabes que te necesitan y que tienes que estar presente", ¿no? Y digo: "Y es así", mm. ¿no? La vida te va llevando, depende del momento y depende de la edad y de los años, a distintos puertos, como yo suelo decir, y hay que ir aprovechándolos. Al Mm. final ese es el Muy bien. tema. Pues antes de llegar a los puertos, me gustaría saber, cuando eras un barquito pequeñito, ¿no? ¿Qué, qué querías ser de mayor cuando eras pequeño? Pues quería trabajar en un parque nacional, cuidando ciervos, animalitos y demás. De hecho, estudié biología por eso. Tenía bueno, pues tenía otra debilidad quería ser enfermero, por Mm, aquello de cuidar a la gente y de estar cerca de la gente, pero al final me decanté por la biología y bueno, eso es lo que me ha llevado a todavía seguir relacionado con el mundo de la biología de una manera u de otra, ¿no? mm. Ese es mi foco.
Wow. ¿Cuál fue tu primer trabajo, Rafa? Pues mi primer trabajo, bueno, me pongo a pensar para atrás y realmente mi primer trabajo importante fue en la editorial Planeta. Yo terminé la carrera, quería trabajar en el sector farmacéutico, en ventas. Yo vengo de... Mi abuelo materno era, bueno, tenía unos almacenes de alimentación, era un gran vendedor, iba por toda España buscando y me inculcó pues, muchos valores y muchos principios y me gustaba lo que hacía, me gustaba su forma de estar con la gente, relacionarse y demás. Y eso me llevó, en mi último año de carrera estuve en el departamento de ecología en la Universidad de Alicante, duré 3 meses, no me veía allí metido entre cuatro paredes todo el día Mm. viendo cómo decantaban los suelos, ¿vale? Y bueno, tuve la oportunidad de conocer la profesión de visitador médico antes de terminar la carrera y cuando terminé dije, bueno, pues a ver cómo puedo entrar en este sector y empecé trabajando en Planeta para coger experiencia comercial. La verdad es que fue una experiencia muy gratificante. Mm. Era un grupo pequeño, no es un grupo pequeño, guardo muy buenos recuerdos de aquel equipo, éramos 4 personas y por las mañanas a las 10 salíamos y volvíamos a las 11 de la noche. ¿Y qué hacíais? Vendíamos, pues bueno, enciclopedias, la historia universal, la gran Labrus Universal, íbamos puerta a puerta. Ostras. Sí, te asignaban zonas. Mm. Me acuerdo que me asignaron Murcia, y salíamos todas las mañanas a Murcia. Y bueno, pues cogíamos un callejero y edificio por edificio íbamos tocando todos los timbres para que nos fueran abriendo. Bueno, pues eso me permitió ver lo duro que es la venta Mm. y luego lo bonito que es conocer a la gente y que te abran sus puertas. Porque realmente te metías en la casa de la gente Mm. y al final entablabas una conversación intentando ver cuál era la necesidad en base a, bueno, al Mm. perfil que tenían, la familia, el entorno. Fueron unos meses, estuve 8 meses, muy Mm. gratificantes, muy gratificantes. Mm. De esa época, antes de la época que tú decidas, evidentemente cada uno tiene un primer salto, ¿no?, en la vida que dice, ostras, aquello fue un cambio para mí muy importante. ¿Cuál dirías que fue para ti ese salto? En el ámbito profesional, No el que tú quieras. bueno, si estamos en el ámbito profesional, el lograr entrar en la industria farmacéutica, para mí fue un gran salto, porque te puedo decir que para haciendo entrevistas soy malísimo, ¿Sí? malísimo, pero malísimo, malísimo. Y me acuerdo, hice, no sé, cerca de 37 entrevistas Ah, pues sí que y eres malo, sí. siempre malo de cojones. Malo, Se malo. puede decir, Sí, ¿no? claro. Sí, sí, malo, me ponía súper nervioso, el querer Mm. demostrar que las ganas me ponía súper nervioso. Pero bueno, pues siempre llegaba, casi siempre, siempre no, pero casi siempre llegaba a la final y siempre me quedaba fuera por lo mismo, porque no tenía experiencia. Era una época donde Ah. había mucho movimiento, había mucha gente que pasaba de un laboratorio a otro y entrar desde la calle era complicado. Ujú. De hecho, uno de los grandes, digamos, entre comillas, retos que tuve fue voy a buscar algo de experiencia en ventas, que fue Planeta, para no llegar a la entrevista y decir, bueno, he hecho mi carrera, pero todos me decían lo mismo, es que te falta un poco de experiencia en ventas, es que eres muy joven todavía, es que te falta... Y me Mm. quedaba eso, en los grandes laboratorios me quedé en la final, lo cual era, vamos, una resiliencia brutal con esa Mm. edad. En esa época nunca dudaste de que ese era tu sector, No, lo ¿no? tenía clarísimo. Sí, me gustaba, lo conocía, bueno, porque mi suegro trabajaba en un gran laboratorio y yo veía, bueno, él me contaba, me decía en qué consistía la visita médica, luego descubrí la realidad, pero en ese momento me gustaba mucho, ¿no? El acercar el conocimiento, la formación, fármacos, bueno, que podían salvar vidas en ese momento, pues a mí me gustaba. Y luego el tema relacional, el tema de estar con otras personas, hoy estás aquí, mañana estás en otro sitio, y quieras que no, eso es motivante, a mí me gusta mucho. Ujú. Bueno, es un primer salto bastante importante, evidentemente, entrar en el sitio que querías y una vez dentro, algún otro momento que no tiene por qué ser profesional, ya digo, tú eso lo decides tú, algún otro salto anterior que recuerdes como un gran cambio en tu vida.
Pues grandes cambios he tenido muchos. Luego, ya a nivel personal, el casarte y sobre todo tener hijos. Bueno, claro. Eso es el gran salto, ese es el gran salto al abismo, Sí. al precipicio que hay, ¿no? Por todo lo que conlleva, ¿no? Por la Ujú. responsabilidad, el tener, bueno, pues a tus espaldas, yo tengo 3 hijos, tres chicos, ya son mayores, pero tienen una edad en la que, bueno, cuando miras el recorrido y todo lo que has dejado de hacer, entre comillas, durante un tiempo por estar por y para ellos, pues la verdad es que es algo importante. Mm. Yo creo que ese es el salto más importante que he tenido en mi vida. Luego ya viene todo lo demás. Y de hecho, a día de hoy sigue siendo un reto importante porque a pesar de que, bueno, pues ya tienen 25, 23 y 19 años, pero todavía están ahí. Ya Claro. es otra relación de adultos, ya es otra relación de ver cómo ya van buscando su camino profesional como lo buscamos nosotros en nuestro momento. Mm. Y quieras que no, también es un reto importante. Para mí es el más importante. Muy bien. Volveremos a ese punto, aunque me has hecho recordar que alguien me dijo una vez que tener hijos es como tener una sartén al fuego constantemente. Total, Que siempre tienes que estar total, remenando, bajando, subiendo, pero siempre total. está ahí, ¿no? Sí, Es y sobre curioso. todo cuando salpica el aceite. Sí. Muchas veces se hace el aceite, ¡ay! Que me quemo. Pues eso, lo mismo. Hay veces que salpica. Mm. Y dime, de tus primeras etapas dentro de lo que es la industria farmacéutica, de lo que tú habías pensado que era a lo que luego realmente fue, cuéntame cómo fueron esos inicios, tus aprendizajes. Cuéntame. Pues, bueno, yo creo que como todas las vidas profesionales, es una montaña rusa. Mm. Hay momentos que estás arriba, hay momentos que estás abajo, que además es algo yo muchas veces, ahora mi hijo el mediano está empezando en el sector de la venta y muchas veces hablamos un poco de todo esto. Mm. Bueno, pues la verdad es que cuando entras siendo un pollito, como yo era en aquel momento, y entras en el mundo, bueno, pues de la industria farmacéutica o en la vida profesional, eh, cambia totalmente, sales de tu burbuja, ¿no? Yo creo que al final empiezas a relacionarte de otra manera, empiezas a conocer otro Mm. tipo de personas, sales de tu huevecito, de tu entorno en el que has estado súper seguro y empiezas a descubrir que la vida no es tan fácil como se plantea, ¿no? Y tan divertida. Em, Aprendizajes, he tenido muchos. Yo empecé en un laboratorio muy pequeñito, que confiaron en mí, y a los pocos meses o a los meses pasé a una gran compañía como fue Novartis, donde ya ahí hubo un salto importante en el manejo y en la forma de trabajar, ¿no? Y de ver el aprendizaje mucho. Al final, cuando lo ves desde fuera o escuchaba qué podría ser la industria farmacéutica, bueno, pensaba que era todo como muy, muy estanco, muy tú vas, haces tu visita, presentas tus fármacos, beneficios y te vas a tu casa. Luego la Mm. realidad es totalmente distinta, ¿no? Al final tienes que ser muy constante, tienes que saber que estás, bueno, pues ante grandes profesionales como, Mm. como son los médicos, los cuales, bueno, tienen un gran conocimiento y eso te da cierta presión por quedar estar a la altura. Tienes que estudiar mucho, tienes que tener, bueno, pues la capacidad de intentar no estar a la altura porque no eres médico, pero sí un poco dar respuesta a lo que ellos te solicitan y a lo que en un momento determinado el paciente puede necesitar de Mm. lo que tú estás llevando, en este caso del fármaco. Para mí es una profesión apasionante. Es una profesión apasionante donde, bueno, te relacionas con mucho tipo de gente, muy distinta. Y yo creo que lo más importante al final es ser tú mismo, ¿vale? Ser persona, anteponer muchas veces temas Mm. personales a lo que el cliente, en este caso el médico o el paciente en un momento determinado necesita. Mm. Y desde luego, estar todo el día. Al final, yo siempre digo, hay quien piensa que no, pero al final somos vendedores. Al final estamos en la calle, estamos todos los días, Mm. estamos súper especializados, porque al final tienes que estar súper especializado, pero yo creo que el gran secreto es estar todos los días ahí. Mm. ¿Cuál recordarías o cuál recuerdas para ti uno de los grandes hitos o éxitos o momento que digas, wow, de tu carrera profesional anterior? Digo anterior hasta ahora, porque seguro que los mejores están por venir siempre. ¿Qué te recuerda o qué te viene a la mente cuando piensas en algún momento que hayas vivido que digas, esto sí? Pues mira,
llevo dirigiendo equipos, liderando equipos desde el 2009. ¿Vale? Mm, Anteriormente estaba de delegado, he tenido momentos muy buenos con compañeros, eh, pero yo creo que lo que más gratificante ha sido para mí es cuando he conseguido que alguien de mi equipo consiga el logro que se había o el objetivo que se había marcado cuando empezó a trabajar en esa profesión. El poder enfocar a una persona hacia donde quiere ir, apoyar, hacer seguimiento, y mm, luego cuando consigues que alguien escale o que alguien llegue realmente a ese objetivo y, bueno, deje tu equipo, o deje, como yo digo, ese grupo de mm, personas con las que está y consiga su objetivo, para mí es maravilloso. O sea, mm, mi objetivo es ese. A mí me encanta ver cómo la gente progresa, cómo la gente consigue sus mm. objetivos y si puedo, como yo digo, darle la patadita o empujar para que eso se consiga, pues es uno de los grandes éxitos para mí. Qué bueno. O sea, que tus éxitos personales son los de los demás. Sí, Cómo acompañas, sí. ¿no? Lo de capital humano, potenciador de capital humano, lo acabas de definir. No Muchas había caído, gracias. ya no me acordaba. Lo sé, pero muy bien. Sí, Pues, bueno, es realmente bueno que haya personas que su propósito, ¿no? sea el ayudar a los demás a crecer y eso en los managers, yo tengo cierta experiencia también en la industria farmacéutica, encontrarte con managers así es complicado porque en el mundo multinacional pues se junta la presión con la humanidad y todo junto a veces es un cóctel complicado. Y me has dicho que estuviste en Novartis soy Novartis. y ¿por qué cambias? Pues sé que cambiaste. Sí, cambié a, bueno, lo que ahora es GSK. Bueno, llegó un momento, estuve en Novartis como 3 años y en aquel momento fue curioso. ¿Mm? Voy a contar la historia porque es un poco también dice cómo soy, ¿no? ¿Mm? En el momento que entré en la industria farmacéutica, estuve unos meses en un laboratorio muy pequeñito. Me ofrecieron entrevistarme. En aquella ¿Mm? época uno era Ciba Geigy y el otro, ¿vale? Otro laboratorio que ahora son Novartis y GSK, pues antes de las fusiones. Llegó un momento en que empecé a entrevistarme con Ciba Geigy, que luego fue Novartis. Y a los 15 días me llamaron de Glaxo y me dijeron, oye, estamos buscando una persona para Alicante, tienes poca experiencia, pero bueno, a ver si te quieres entrevistar. Y dije, bueno, joder, una oportunidad, que te llamen ¿Mm? dos laboratorios en ese momento importantes. Pero Ciba Geigy llevaba 15 días de adelanto. Me entrevisté con los dos laboratorios, yo pensando que no iba a ningún sitio porque sabes que soy muy malo con las Sí, entrevistas, sí, no te sé si iba a te lo decir. había dicho. Te iba a decir, seguro que lo hiciste fatal. Pero bueno. Pues mira, en este caso, Mm, al mes, eh, me llama en ese momento Carlos, que era el gerente de Ciba Geigy, y me dice, oye, Rafa, queremos contar contigo. Y en la entrevista que había hecho con Glaxo, Eugenio, gran amigo, me dijo que le gustaba mucho, pero que me faltaba experiencia. Otra Y que vez. tenían otra persona. Sí, ese es lo que me ha perseguido toda la vida, que te Sí. voy a contar. La experiencia. Mm, Eh, que había otra persona de Bayer y tal bueno, que iba a firmar. El caso es que a los 15 días doy la palabra, no firmo contrato, doy la palabra a Carlos, a Ciba Geigy, y recuerdo que a los 2 días suena a las 10 de la noche el teléfono y cojo el teléfono y era Eugenio. Oye, Rafa, digo, dime Eugenio, tal. Dice, mira, me he enterado que estás con Ciba, que te has comprometido, pero mira, la persona que nos había dicho que quería venir se ha hecho para atrás y te dije que te iba a llamar y me gustaría que te vinieras con nosotros. Claro, yo le dije, me encantaría, pero es que ha dado la palabra a mm. Carlos, a Ciba Geigy. Me ofreció Lo que no se puede un decir. dinero que no es en ese momento recién casado, con una Mm, casa, dije, madre mía, y me mantuve en mis mm, 13. Dije, mira, yo he dado mi palabra y me han enseñado que cuando das la palabra está por encima de todo. Bueno, pues ahí empecé mm. en- en Novartis, de esa manera, en Ciba Geigy. Estuve 3 años y durante esos 3 años Eugenio fue como un martillo pilón. Cada año por ahí me llamaba, me decía, oye, tengo una posición, ¿te quieres venir? Yo decía, no, estoy muy bien aquí, estoy tal. El caso es que, bueno, como todo en la vida hay momentos profesionales en Mm, los que las cosas se oscurecen un poco y
Eugenio estuvo ahí al quite y me llamó y me dijo, oye, mira, vamos a lanzar un gran producto para respiratorio, ¿te quieres venir? Y dije, bueno, pues ahora sí, este es el momento, ¿no? Y al final los momentos los marcan las personas Sí. y el entorno en el que estás. Hay Mm. momentos en que se vuelven un poco tóxicos y dices, yo así no quiero estar, quiero ser feliz en lo que hago. Mm. Y Eugenio, bueno, pues me trajo eso. Eso me llevó a estar durante casi 20 años en, Glaxo. en Glaxo, Mm. sí, en GSK. Ujú. Eh, Toda mi carrera profesional, si soy lo que soy, es gracias a GSK, a la que le estoy muy agradecida. Ujú. Y estuve 20 años. Pasé por muchos momentos profesionales, estuve como delegado, estuve como de respiratorio, estuve como delegado de vacunas, luego pasé a gerente y estuve desde el 2009 hasta el 2019 de gerente, bueno, por toda la Comunidad Valenciana y Murcia, liderando equipos. Ujú. ¿Cuál crees que fue tu mayor reto una vez entraste en Glaxo y liderar equipos, proyectos y demás? Em, lo más importante al principio era demostrar quién era Rafa Yacer. Yo creo que llegas con mucha presión, llegas, bueno, pues era un entorno también muy competitivo, Ujú. con grandes profesionales de la visita médica, y llegar a un equipo de esas características, cuando tú todavía llevas 3 añitos, estás todavía saliendo del cascarón, estar a la altura de estos grandes profesionales para mí era un reto, ¿vale? Y Ujú. más si habían confiado y habían estado, bueno, en varias ocasiones intentando que yo me fuera con ellos. Para mí decía, "Es que no puedo Mm. fallarles, Claro. tengo que darlo todo y tengo que estar a la altura". Y la verdad es que fue un momento muy bonito. De hecho, todavía mantengo grandes amistades que todavía nos vemos, todavía comemos, todavía nos llamamos Ujú. en los cumpleaños y en algunos de aquella época. Gente que incluso está ya jubilada o prejubilada y seguimos manteniendo ese roce por aquello que se generó, Mm. que decíamos antes, ¿no? De las Sí. relaciones humanas y sin buscar nada más, sino simplemente compañeros y sacar Mm. el proyecto hacia adelante. ¿Cuál dirías que es tu discurso a un equipo cuando has dicho, bueno, tienes que conocer a Rafa Yacer, ¿no? ¿Cuál dirías que es tu primer discurso a un equipo como para construir ese escenario, ¿no? En el que tú tienes que construir un escenario de comunicación con ellos, que sea sano, que sea seguro, que sea cercano y que sobre todo se puedan manejar bien las expectativas, que para mí es una de las grandes claves Sí. del liderazgo de los equipos en general. Bueno, yo tengo muchos tips. Mm. Yo siempre llego a un equipo nuevo, siempre suelo decir lo mismo, ¿no? La base es la confianza. Ujú. Creo plenamente en la confianza. Yo soy una persona muy abierta, pero también soy una persona, como dicen, muy metódica y que me gustan las cosas muy bien hechas. Y me esfuerzo porque eso llegue, porque mi entorno, ¿vale? Note cuándo ha empezado conmigo y cuándo deja de trabajar conmigo. Ujú. Y no hay nada más gratificante que te digan, joder, he llegado a otro sitio y veo que se trabaja de otra manera o se hacen las cosas de manera distinta. Eso es lo que muchas veces también es un desgaste, porque Mm. tienes que estar encima, fijarte en los detalles, cómo es cada una de las personas de tu equipo, pero creo que es el gran reto, ¿no? El que la gente salga un poquito mejor de haber trabajado contigo, de cómo estaba, ¿no? Mm. Y yo suelo decir lo mismo. Yo al final, cuando mi primera reunión que tengo con un equipo, una de las cosas más importantes que le digo es que yo me equivoco todos los días. Y yo hago las cosas porque creo que las hago bien. Si no, no las haría. Sería del género estúpido, ¿vale? Mm. Entonces, lo único que les pido es que cuando vean que yo hago algo mal, que sean capaces, que tengan esa confianza para decirme que no les gusta o que habría que hacerlo de otras maneras. Y creo que eso es lo que genera, en muchas ocasiones, esa cercanía y esa naturalidad, el que la gente sea capaz de transmitirte sus miedos, sus inquietudes, sus objetivos, Mm. ¿vale? Pero es difícil, aún así, generando ese entorno de confianza, sabiendo que estás dispuesto a que en un momento determinado te puedan decir, oye, así no, cuesta generar esos entornos de confianza, creo que es lo más complicado que tenemos las Mm. personas que lideramos equipos. Bueno, para mí evoca dos conceptos que has traído, que uno es la humildad y el otro es la vulnerabilidad, que en un liderazgo parece que siempre ha estado mal visto, ¿no? Que el jefe se muestre vulnerable o humano.
Y creo que es pues un acto de valentía, ¿no? Decir, oye, que yo también me puedo equivocar y estamos aquí para esto, ¿no? Para unirnos y sumar. Y entonces creo que es bastante valiente. O sea, pero ¿sabes lo que pasa, Abel? Que al final nos metemos en unas vorágines en el trabajo que parece que todo es una carrera y una competición. Ujú. Cuando realmente otra de las grandes cosas que digo es que pasamos más tiempo trabajando que con tus amigos, haciendo deporte, con tu familia. Y eso tenemos que ser capaces de entender que nadie es mejor que nadie. Al revés, en un equipo todos nos necesitamos. Yo me puedo llevar como ejemplo mío, yo jugaba balonmano y la época o en los equipos que he estado, estuve jugando balonmano hasta los 25, 26 años, hasta que terminé la carrera. Los grandes momentos de los equipos, siendo equipos, perdonadme lo que voy a decir, mediocres, Sí, es bueno, decir, que claro. técnicamente no éramos, pero los grandes momentos y los grandes éxitos los hemos tenido cuando hemos sido un equipo, cuando no anteponías Ujú. en un momento determinado lanzar un balón antes que pasárselo a un compañero. Cuando lo pasabas al compañero, habías conseguido lo que realmente necesitaba tu equipo, ¿no? Y eso también es un poco mi mentalidad a la hora de gestionar equipos. Yo voy con una mentalidad muy de la importancia de todos somos uno, las individualidades son importantes porque son importantísimas. Mm. En un equipo es importante tener eh, distintos perfiles dentro del equipo porque todos nos vamos a nutrir de esas características que tiene cada uno de ellos. Mm. Y cuando consigues que entre ellos haya comunicación, haya confianza, en un entorno tan competitivo como es el mundo de las ventas y con una presión añadida que muchas vienes porque siempre vas de la mano de un objetivo. Ujú. El, el conseguir eso dentro del equipo es lo que realmente hace grande al equipo y es lo que hace que esas personas crezcan, Ujú. profesional y personalmente, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos que también tenemos. Mm. Bueno, es que es tal cual, lo acabas de decir. ¿Y actualmente en qué te encuentras, Rafa? Pues ahora soy un proyecto muy chulo. Hace 5 años Behringer confió en mí. Eh, Sin entrevista. no hubo entrevista, pero casi no me cogen. Sí. Mm. Sí, hará 5 años. Ahora Mm. hace 5 años que entré en Behringer. Y te puedo decir que es una compañía que me ha sorprendido desde el minuto uno. Por su humanidad, por su cercanía, personas que se preocupan por las personas, ¿vale? Que creo que es importantísimo. Y estoy en un proyecto muy, muy chulo, muy bonito, que es, bueno, un fármaco que se llama Jardiance, la empagliflozina, que tiene 3 indicaciones. Empezó como diabetes, tenemos ahora 3 indicaciones. Te exige todo el día estar a tope en el sentido de formación, en cosas que se pueden aportar, en indicación como la enfermedad crónica, que hasta ahora no, bueno, pues no había prácticamente nada para este perfil de paciente. Y Jardiance lo está ofreciendo, empagliflozina lo está ofreciendo. Con lo cual, estoy muy feliz en estos 5 años. Unas personas como Mm. Alicia, como Oscar, que en su momento apostaron por mí y ese es mi gran reto. Ese es Mm. el momento en el que me encuentro, ¿no? Con esa presión que yo muchas veces me autoimpongo de Sí. no fallar a las personas que han confiado en mí y no fallar en este caso Mm. a Boehringer Ingelheim. Con lo Sí, yo cual, siempre, es verdad que tú cuando hablas, y en general, todos decimos, no, ellos apostaron por mí, yo también creo que hay una parte que el empleado también apuesta, ¿no? Yo creo que tú habrás hecho otras entrevistas a otros, quiero decir, para entrar en tu equipo. Y no sé, también supongo que eres plenamente consciente que las personas que entran a trabajar con tu equipo han apostado por ti también. No sé mm, si ese matiz para ti es importante. para mí es importante el que la gente quiera trabajar contigo, para mí es importante. Mm. Pero no antepongo eso, no me paro a pensar. Yo intento dar, Mm. intento demostrar. Eso también te da que tengas mucha presión, ¿no? Claro. Y esa autopresión muchas veces también te trae momentos en que dices, que dudas, que dices, estaré haciéndolo bien, estaré haciendo mal, pero al final mi foco, y de verdad es en lo que me fijo, es en que el entorno en el que trabajo Mm. realmente disfrute de lo que está haciendo y consiga los objetivos que se nos piden. Soy muy competitivo, también lo voy a decir. Mm. ¿Vale? A mí no me gusta perder, siempre lo digo también, a mí no me gusta perder ni a las canicas. Pero bueno, entiendo
por lo que te he dicho anteriormente, vengo del mundo del deporte, que perder es parte del juego Sí. y hay que saber perder. Y con una sonrisa es un aprendizaje. Miras y dices, bueno, por aquí me he equivocado, por aquí no he hecho lo correcto, por aquí no he conseguido el objetivo, voy a darle la vuelta, ¿no? No siempre que se consigue el objetivo has ganado. Totalmente de acuerdo. Es decir, a Totalmente veces, de acuerdo. y más en nuestro sector ocurre, yo creo, bueno, en nuestro no, en el tuyo, fue. A veces ocurre que tú alcanzas los objetivos y no necesariamente lo has hecho todo bien y a veces no has alcanzado objetivos y tu trabajo está muy bien hecho. Entonces, Total. saber venderte a ti mismo y a tu equipo, eso es un tema difícil, ¿no? Porque ¿dónde pones el baremo de éxito o fracaso? En la actitud. ¿Mm? Decías antes, cuando entrevistas a gente o cuando... Yo no intento hacer entrevistas muy técnicas. Yo intento conocer a la persona. Bien. Yo he pasado por entrevistas súper técnicas que dices, no me está conociendo. Mm. Perfecto. Yo me preocupo en conocer a la persona y una vez que he intentado, porque las entrevistas sabes que suelen ser 1 hora o 1 hora y media, conocer a la persona es complicado, pero sí que vas con unos tipos, vas intentando conocer un poco cómo es, cómo se maneja, qué valores y qué principios tiene, ¿no? Luego ya lo técnico, yo siempre pienso que eso se aprende, Sí. ¿vale? Tienes que tener unos mínimos, está clarísimo. Pero yo creo que es más importante la persona que el contenido, ¿no? Completamente de acuerdo. De hecho, yo siempre pienso que la persona está por encima del personaje y es ahí donde hay que ir, a la persona. Lo demás, tú bien dices, lo demás se aprende, pero los valores son los que hacen que unan o separen a las personas en todos los ámbitos, tanto Total. profesionales como personales. Como a ti te gusta mucho ver el entorno, verás que aquí hay unas cartas y es algo que también que me gusta mucho hacer con las personas que se entrevistan conmigo y es pues un poco al azar. Estas son preguntas de todo tipo y me gustaría saber cuál te toca a ti hoy. Así que te invito a que cojas una, la que tú quieras. ¿Son todas un corazón? Son todas corazones. Corazón, Mucho vale. amor, siempre. Bien. Pues dime. Pues una pregunta interesante. Vaya. Sí. ¿A qué quieres dedicarle menos tiempo? Uf. 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 Pues sí. Sí. ¿A qué quiero dedicarle menos tiempo? Pues mira, hay una parte de mí que soy... El otro día lo hablaba con mi jefa, ¿no? A la cual aprecio mucho porque creo que es una gran líder. Me preocupo demasiado por las cosas. Entonces, cuando lees esto, ¿no? Dice, ¿a qué quieres dedicarle menos tiempo? Quiero dedicarle menos tiempo a veces a darle vueltas a las cosas. Creo que no merece la pena a veces entrar en un bucle queriendo buscar una solución cuando a lo mejor la solución no existe, o querer buscar una solución cuando a lo mejor esa solución no depende de ti, ¿no? O buscar una solución, una salida a cosas que están fuera de tu alcance. Y a veces le doy demasiadas vueltas a las cosas y eso, siendo un tío, tú me conoces, optimista, me gusta reírme, me gusta hacer feliz a la gente que tengo a mi alrededor, me apaga un poquito. Y esto es lo que estoy intentando trabajar desde hace bien poco. Te resta presencia. Sí, sí, me resta Estás presencia. con el ruido, ¿no? Sí. El ruido. Sí, sí. Y yo no era así. Yo era una persona que yo a mí el ruido no me afectaba, pero quizás momentos de la vida te hacen que ese ruido se te quede dentro y digas, ¿cómo lo saco, no? Y estoy en ese momento y, bueno, he tenido, como he dicho antes, la vida son momentos de ruido y de silencio. Ahora estoy buscando esa paz interior, ¿no? Y estoy trabajándola a mucha conciencia, Bueno, porque quiero disfrutar de la vida. Bueno, claro, es que estás diciendo dos cosas que son muy complicadas, ¿no? Porque estás en un entorno tremendamente competitivo, trabajando con personas. No sé cuántas personas tienes en el equipo actualmente. En este momento 11. 11 personas, 11 familias, 11 mochilas, ¿no? De sus propios ruidos también, sus expectativas, sus motivaciones, sus retos, sus problemas. Luego, como mando intermedio que eres, tienes personas arriba, personas a los lados y claro, en el mundo no funciona como un interruptor. Enciendes y apagas y funcionamos como un volumen, ¿no? Bajas intensidad, subes intensidad, pero todo tiene
pues un proceso, ¿no? Entonces entiendo que, claro, llevarte a casa yo creo que es una pandemia, ¿no? Actual. O sea, lo que estás diciendo ahora es, yo me lo puedo aplicar también. O sea, es muy complicado tener una conversación como la nuestra ahora y estar realmente aquí todo el tiempo sin pensar en otras cosas. Total. Entonces, es un trabajo muy Pero difícil. bueno, al final debes de intentarlo. Porque, mira, yo soy un disfrutón. Es que a mí me gusta pasármelo bien. Yo firmo desde hace ya un tiempo, para que no se me olvide, mi firma en mis correos es disfruta y sé feliz, ¿vale? Porque quiero recordármelo todos los días. Sé que el entorno, sé que la vida personal, sé la vida profesional, el disfrutar y ser feliz cada segundo de tu vida es muy complicado, porque tienen que haber momentos malos para que, bueno, puedas valorar realmente lo que tienes. Pero sí que hago el esfuerzo, y sí que hago el esfuerzo porque la gente que esté a mi alrededor sienta eso. Sí que es cierto lo que tú acabas de decir, ese volumen que sube y baja, ¿vale? Muchas veces distorsiona. Sí. Entonces hay que intentar buscar ese término medio, ¿vale? En un entorno tan competitivo, en un entorno donde muchas veces yo digo que trabajar con gente es trabajar con egos. Y no nos damos cuenta, yo el primero, cometo muchos errores en ese sentido, pero intento trabajar el ego, pero no entiendo el ego en muchas ocasiones. Y yo tengo ego, yo soy el primero que tengo ego y me lo aplico. Muchas veces ha habido algún momento que he dicho, estás un poco tonto, tío. Ya. ¿Qué te pasa? ¿No? Y soy autocrítico y además pienso. Mm. Entonces, soy una persona también muy lanzada, soy una persona de acción. O sea, yo veo una oportunidad, veo algo o veo a alguien a la que hay que ayudar o a la que... Y voy a por ello. O sea, no tiemblo. Ya. Soy echado para adelante. Y eso también a veces genera decir, hostia, Rafa, Yo creo no que atropelles, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, total. Y es sin querer, al final es intentando buscar por mi rapidez mental, mi rapidez de acción. Soy un tío de ventas, soy un tío de calle relacional y me gusta mucho, o sea, esa rapidez. Muchas veces no es lo idóneo. Sí, lo que pasa es que no se puede vivir en el abismo de la intensidad constantemente, porque yo siempre pienso que el estrés muchas veces es positivo hasta que deja de ser positivo. Pero a mí el estrés me mola, creo que estimula, que es bueno, la pasión, pero hay algo que se nos olvida mucho y se queda como en un segundo plano y sin embargo afecta muchísimo a nuestra vida y es la energía. La energía que consumimos cada día haciendo lo que hacemos. Y cuando no tienes en perspectiva o en presente, ¿no?, la energía, porque en un Excel o en un horario, ¿no?, tú te haces un calendario y luego iré allí, haré, y resulta hay una parte de ti, ¿no?, que es la energía. Y de repente, pues, estoy agotado, no tengo ganas, estoy muerto y mi versión de mí no sale. Entonces ahí las personas que, como tú, conocen sus límites dicen, bueno, yo puedo estirar un poquito más porque yo me conozco y tiro, ¿no? Pero hay veces que te pasas de tirar. Claro, ¿cómo manejas tú esto de...? Mal, ¿Sí? sinceramente. Sí. Hombre. Me voy a esconder. Es que es así. Claro. Es que puede estar viendo a alguien que me conozca y decir, macho, Venga, te chaval, estás tirando, te estás viniendo arriba. No soy perfecto. No, claro que no. No lo llevo. Me cuesta por esa intensidad. Y además yo lo noto, a mí no me gusta. Algo que intento inculcar a la gente con la que trabaja conmigo es la innovar, el hacer cosas distintas, adelantarse. Y ir 2 pasos por delante de la competencia, de lo que pueda ocurrir, de lo que puedo hacer. Y eso reconozco que a veces genera cierta sensación de decir, tío, para. ¿Vale? Y eso también va un poco con mi autoexigencia, ¿no? Lo que hablábamos desde el minuto 1. Pero lo uno todo. Soy una persona que me preocupo mucho por las personas, soy una persona que me gusta decirle a la persona que tengo enfrente, para, ¿vale? Pero no me lo digo a mí. Eso está muy bonito, ¿no? Claro. Eso es el ver a alguien así que ves y va acelerado. Para, vamos a hacerlo de esta manera, pero yo sigo, ¿vale? Dentro de mi vorágine, de mi rapidez mental y de mi rapidez de hacer las cosas. Pero es que muchas veces dices, voy a cambiar. Duró 15 días. No hay vuelves otra vez. Porque disfruto también con lo que hago. Bueno, también esto te iba a decir, cuando uno está motivado, está alineado con su, llamémosle propósito, ¿no?, que haces algo que realmente te apasiona, te gusta
y te empuja, pues eso también te da energía. Pero yo siempre digo que la energía no es infinita. Y también digo mucho, y quien me conoce lo sabe, tú lo sabes, que siempre digo que hay que respirar el momento. Total, Y eso es la mejor manera que yo conozco de cargarte de energía es esa, parar de vez en cuando, un poquito. total, total. Hoy he parado. Sí. Hoy es un día que hacemos una Ujú. vez al año donde nos juntamos para otros proyectos y paro. Y paro y reflexiono. Y luego en mi día a día eh, hay momentos en los que voy en el coche y lo apago todo. O sea, no oigo, a mí me encanta la música, voy todo el día escuchando música. Yo en mi casa me Mm, levanto por las mañanas, me pongo música, llega el fin de semana y en mi mm, casa está puesta la música, paro. Paro, intento reflexionar, mm, y porque también soy muy reflexivo y me gusta ver cómo voy y cómo no voy. eh, y creo que es parte importante. Lo hago menos de lo que debería, mm. pero intento parar de vez en cuando y pensar cómo lo estoy haciendo. Muy bien. Bueno, está bien que tú te ¿no? evalúes. Yo, bueno, siempre creo que está la parte que tú que piensas que y luego está el cómo estás viviendo, ¿no? Yo siempre hay una frase que tú sabes que me gusta mucho, que es cuánta vida cuesta tu sueldo, y a mí me ayuda mucho a reflexionar a veces cuando paro, decir, a ver, eh, todo lo que estoy haciendo está muy bien, pero de mi vida, ¿qué hay, no? Aquí. Entonces ahí es cuando intento colocar Mm, todo. Y has dicho algo que me parece curioso. Mira que hace años que nos conocemos. Yo también pongo música siempre. De hecho, tengo listas de reproducción para ciertas cosas. igual, igual. Depende de lo que esté haciendo, un tipo de música. Total. Desde Sí, que me levanto y hago cosas con los niños, les pongo música. Bueno, es algo que no sabía y me acabo de descubrir. sí. Además, la música marca un poco también tu día. O Mm, sea, yo ha habido días que me levanto y he puesto un estilo de música y digo, ¡guau! Hoy, mm. hoy me voy a pegar contra una pared, seguro. ¿Vale? Y otro día que poner música, el otro día una compañera puso bachata. Iba yo todo el día trabajando, iba en el coche, iba con esa sensación de, joder, qué bien me ha venido esto, ¿no? O sea, Mm, la música creo que también ayuda y acompaña un poco a muchos momentos a parar y mm, a reflexionar y sobre todo a decir, voy a dejar la cabeza en blanco, voy a mm. disfrutar del momento y a mí me permite eso la música. A veces que estoy trabajando en el ordenador y estoy escuchando música clásica, Claro. un poco de piano, un poco Mm. de música. O sea, me encanta. Cello, y es como si lo estás escuchando de fondo y es como si desconectaras de tu entorno, estás centrado simplemente en lo que estás haciendo, que es también importante. Eso se llama fluir, cuando estás en máxima inspiración, ¿no? Sí, Que sí. desaparece el tiempo, nunca mejor dicho. Y bueno, está un poco relacionado con la pregunta que te salió en la carta, pero me gustaría que indagaras un poquito más en tus retos de futuro, porque entiendo que, bueno, ya me has contado un poco pues, la película de tu vida, ¿no? Un poquito en pequeños highlights. Y me gustaría saber, Rafa, pues ahora mismo los retos a corto plazo, medio plazo que tienes que abordar y que nos cuentes un poco sobre eso. Bueno, pues a modo Mm, personal, como te he dicho antes, mis tres hijos son mi objetivo. Al final son la parte más importante de mi vida, están en tres momentos totalmente distintos. Y con los tres quiero ir de la mano y con los tres quiero acompañar, ¿no? Creo que al final es lo que les puedes dejar. Yo siempre he dicho que a mis hijos no les dejaré 7 casas, un De yate y momento. demás. Les dejaré pequeñas cosas. Les dejaré pues, bueno, una Mm, educación, unos valores, unos principios, ¿no? Unas herramientas para que sepan valerse. Y ese es mi objetivo y sigue siendo mi objetivo principal a medio, corto y largo plazo. mm, Porque la mala hierba, como se suele decir, nunca muere y me van a tener que aguantar bastante. Y luego, a modo profesional, pues seguir creciendo. Ya he dicho, estoy en un proyecto muy bonito, estoy súper ilusionado. Seguir creciendo dentro de la compañía, pero no creciendo. Muchas veces cuando se dice, no, crecer es que vas. No, no. En mi día a día, seguir aprendiendo de mis compañeros, seguir aprendiendo de mi equipo, seguir aprendiendo del entorno en el que manejo profesionalmente y seguir disfrutando. ¿Vale? Yo creo que no tengo más ambiciones, sino seguir haciendo las cosas, seguir aprendiendo y seguir mejorando para poder ayudar a la gente que está en mi entorno, ¿vale? Tanto dentro de la compañía como fuera de la compañía, tanto a nivel personal como a nivel profesional, perdón.
Mm, Entonces yo creo que ese es mis objetivos a medio plazo. No tengo grandes objetivos en el decir, no, es que quiero, no. Quiero seguir siendo capaz de aportar a la gente de mi entorno cosas positivas, mm, eh, ser capaz de añadir valor a lo que hago mm, y sobre todo que no anteponer nunca temas profesionales a lo que es la persona. Yo siempre digo que el otro día, hace poco tenía un feedback con una compañera que me pidió feedback y se lo decía. Digo, intenta no anteponer lo profesional antes de la persona, porque muchas veces estamos en esta vorágine del trabajo donde nos arrastra y estamos en una conversación, estamos en un taller, estamos en un momento con alguien mm, de salida conjunta y estamos más preocupados en el proceso que en la persona. Y se lo decía, digo, mira, yo creo que es muy importante primero, y vas a llegar a lo mismo, saber cómo está la persona, quién es la persona y qué necesita la persona, antes que si he hecho bien una entrevista, si he hecho bien un proyecto, si vamos primero a conocer a la persona, intentemos no buscar un desequilibrio entre mm, una cosa y otra, intentemos buscar el equilibrio sabiendo cuándo debo de anteponer a la persona o cuándo debo de anteponer el proyecto. Es cierto que hay veces que estamos en uno profesional, eh, la inmediatez y la rapidez no lleva al proyecto, pero no olvidemos mm, nunca a la persona que es la que va a hacer posible ese mm. proyecto. Bueno, es un reto muy grande, mayúsculo, sumar todo, ¿no? Todo. Y antes, bueno, cuando hablas del feedback de las personas, muchas veces caemos en el error de cuando das feedback o hablas con una persona, dices, oh, no, es que tú eres así porque has hecho... Mm, Y a mí me gusta mucho decir que lo que tú has dicho es a diferenciar el ser del hecho. Porque cuando yo hablo de una persona a nivel profesional, el feedback es muy complicado darlo, tú, no, complicadísimo. complicadísimo. Entonces, hablar de los actos y separarlos de la persona Total, es para mí una de las grandes claves total. del liderazgo, ¿no? Porque es muy complicado, si no, por lo que decías antes del ego, ¿no? Cuando has dicho lo del ego, la gestión del ego es mucho más sana hacerla desde este lugar. Hay una frase del ego que alguien me dijo o leí en algún lugar que dice que todos tenemos una medalla en el cuello que dice préstame atención. Sí, Y me parece maravillosa, y más en nuestro trabajo, las personas que nos dedicamos a la parte externa de las ventas, de la exposición, total. a veces me viene a la cabeza esta frase, ¿no? Y digo, hostia, esta persona tiene cuidado, que tiene el collar, que presta la atención. Y hostia, es curioso cómo somos, ¿no? Lo del ego, de cómo gestionar las expectativas. Luego decías con el equipo, ¿no? Cómo gestionas la evolución. Cuando eres padre, yo siempre lo digo también, que ser padre y tener un equipo o gestionar un equipo es muy parecido. Pues cada uno es de su padre y de su madre. Tú tienes Ujú. 3 hijos, y aunque sean de su padre y de su madre, no tienen nada que Cada ver. uno tiene. Un huevo, una castaña, ¿no? Se parecen. Total. Y yo creo que eso es un gran aprendizaje cuando eres líder. Sí, al final también, mira, estabas hablando del ego un poco y de las personas, ¿no? De cómo interrelacionamos y cómo nos relacionamos. Qué importante es lo que tú has dicho, escúchame, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado hablando con alguien y no lo dejamos terminar? Y nos está contando algo que para él es súper importante y es una pasada, y nosotros estamos pensando en y yo más, y yo menos, y yo también, y no dejamos y no escuchamos a las personas. Ese es un trabajo, eso es una evolución. Yo recuerdo que era muy impulsivo. Cuando era más joven era muy impulsivo y estaba alguien hablando y yo quería también contarle, porque me metía en su conversación, me ponía a escuchar, pero también quería contarle yo, oye, Y yo, aportar. y aportar. Y muchas veces ya te das cuenta que cuesta, a veces aportar no es lo importante. A veces es Mm. mucho más importante escuchar, ¿no? Y hay veces que hay personas que a veces te dicen, joder, qué callado estás. Y por dentro estás diciendo, joder, si te estoy escuchando, me he enterado de todo. Mm. Cuando hace unos años, me pongo yo como ejemplo, con 20 y pocos, 30, 35, 40, había conversaciones que me perdía la mitad. Y decía, joder, ahora lo veo con perspectiva y me encanta escuchar a la gente. Me encanta Mm. ver qué dicen, ver qué sienten. También es cierto que hay veces que te entra la emoción, y eso también muy emocional, muy Claro. emotivo, y quieres tú enseguida felicitar o decir o Mm. acompañar con un ejemplo y dices, joder, cállate, hombre, Ya. cállate. Pero nos pasa eso, ¿no? Nos cuesta mucho.
Y muchas veces nos ocurre a nosotros mismos. Cuando tú estás contando a una persona querida o un amigo, le Mm, estás contando lo que te ha pasado con una ilusión y te está cortando porque es que me he ido a Vietnam, pues yo estaba en Camboya, están en Japón ya, y dices, joder, si sí. yo solo he podido ir a este sitio, ¿Y escúchame, y qué hay de mi trocito de gloria? sí, déjame 5 minutos, ¿no? Pues eso Mm, creo que es también muy importante, el saber escuchar a las personas, a la gente y aguantar, el contar. Yo he llegado a contar mucho mientras me estaban para trabajar el no cortar a la persona que tenía enfrente. Ahora mm. ya eso poco a poco se va interiorizando. También es cierto que es complicado, ¿eh? Depende del tema, sobre todo yo creo que depende del tema que estén hablando. Si algo que te toca, es difícil, no, el ímpetu, ¿no? De frenar. ¿Eh? Pero bueno, hay que respetar los ritmos. Yo siempre digo que todo tiene su tiempo y su tempo, ¿no? Hay personas que Sí, tienen otro tempo y tú tienes que, bueno, a ti te gusta la música, pues a acompañar y a compasar para que eso no se produzca una fricción que luego, aunque no se exprese, muchas veces se queda. total. Y esa es Sí, complicada. es complicado. Esa es complicada. Entonces, ¿tú dirías que como manager ahora mismo el área de trabajo tuya, porque a veces parece que está mal dicho decir me quiero mantener como estoy? Oye, y está genial, porque eso significa que estamos parece que está como no está de moda decir quiero evolucionar pero me quiero quedar en el mismo puesto, ¿no? Y me gustaría saber ahora respecto a los equipos, las personas, las generaciones que van cambiando, tú ves equipos de distintas edades, ¿no? Entre Total, los miembros, total. ¿qué retos crees que tiene hoy en día un manager respecto a la fusión que hay entre las generaciones que vienen ahora con las que somos y las que están un poco más encima nuestro? Yo creo que hablamos mucho de esto, ¿no? Los millennials, los Sí, Z, los X, los Y. Vamos a ver, somos personas. sí. Yo lo que me doy cuenta al final en que las cosas están en cómo es la persona. Las generaciones están muy bien. Se habla mucho de las nuevas generaciones, piensan más. El otro día leía un artículo que decía que las nuevas generaciones, como han vivido eh, la historia de sus padres, de que no estaban en casa, todo el día viajando, Mm, todo el día trabajando, ellos han aprendido y no quieren hacer eso. Quieren cuidar un poco más su entorno, ¿vale? Que me parece maravilloso. Pero también creo que eso es una teoría, que cuando empiezas a trabajar, y esto lo veo con mis hijos, cuando empiezas a trabajar se dan cuenta que la teoría está muy bien, pero que el día a día es el que es. Y yo creo que al final va en la persona. Eh, yo tengo en mi equipo, o en los últimos años he trabajado con distintos eh, perfiles por edad, ¿vale? mm, Y me reafirmo en que la actitud va con las personas. Tengo personas que pueden estar ya en sus últimos momentos profesionales antes de la jubilación y tienen una actitud brutal. O sea, eso que dices, mm. tenemos interiorizado que una persona de más de X Ya, años ya está acomodada, ya lo sí. único que quiere es que... Mm, Y no es cierto, yo creo que es la persona. Y mm, tenemos gente joven que está aprendiendo, que está empezando y que hay que acompañarles, pero yo creo que lo que hay que inculcar es esa actitud. O sea, tú puedes tener, hoy en día se llama mucho, hablo 3 idiomas, un mm, máster, soy licenciado mm. honoris causa y además soy doctor. ¿Y qué Pero más? chico, para esto no sirves. ¿Y qué más? Claro, para esto no Sí. sirves. O sea, al Mm, final dejemos todo eso y centrémonos en que mm, si quieres triunfar profesionalmente, lo que más tienes que tener es actitud. Porque las habilidades son aprendizajes, los vas a mm, ir. Y sobre todo, fíjate de tu entorno quién realmente te puede aportar y quién le va bien. Yo soy un convencido de que se aprende más de tu entorno y de mm. gente que realmente te puede aportar Sí. que de un libro No, y de un históricamente título. lo mejor que puedes hacer es observar y copiar, adquirir, asumir y luego, Total. evidentemente, pues transformar a tu manera de ser y seguir creciendo e inquietarte. Yo, para mí, la curiosidad y la inquietud es una de las Claro. grandes claves de la vida. Y, Rafa, no sé si te estás dando cuenta que estamos llegando al Creía que final. se me va a hacer largo esto, ¿eh? Estaba nervioso al empezar y fíjate, Se te ha hecho corto. se me está haciendo corto. Sí. Eh, Me gustaría que reflexionaras conmigo un poquito después de la conversación que hemos tenido y repasar un poquito cositas. ¿Qué consideras que te llevas de esta conversación hoy? Pues mira, a ver, nos conocemos lo que hablábamos antes, 15 años, Mm, 16 años.
Hemos hablado mucho de muchas cosas y momentos muy buenos y momentos a veces complicados profesionalmente, pero venía un poco eso diciendo, bueno, estaré a la altura, ¿no? Pero me he olvidado. Me he metido contigo a hablar y han ido surgiendo cosas, como tú decías, sin nada preparado. Recuerdo que hablábamos hace unos días y me decías, bueno, Rafa, esto consiste en ta, pa, pa. Y esta mañana hablábamos antes de venir, yo venía en el taxi y me decías, bueno, y digo, voy a fluir. Es que no quiero llevar nada preparado porque al Claro, final me encorseto claro. y quiero ser yo. O sea, ya que me has dado esta bonita oportunidad de poder ser yo, poder transmitirte lo que pienso y me dejo muchas cosas, espero haber estado a la altura, que yo creo que es lo importante, ¿no? El poder haber dejado un granito de arena de Mm, esos casi 60 minutos que llevamos aquí, mm. que aporten algo. Eh, no Bueno, busco nada más. principalmente si tú sientes que te ha aportado a ti, lo demás es secundario, porque seguro que cuando uno siente que se ha aportado a sí mismo y ha sido fiel a sí mismo, pues estoy seguro que evidentemente quien te escuche se habrá llevado mucho aprendizaje, mucha esencia, mucho corazón y habrá entendido por qué te he definido como te he definido al principio, como un verdadero potenciador de capital humano, porque es lo que eres, Rafa. Y nada, sin más, te agradezco una vez más que hayas estado con nosotros. No, gracias a ti por la oportunidad y por, bueno, a estas alturas decías, ¿qué objetivos tienes? Pues ya puedo decir que he estado Mm. contigo en un podcast, que he estado siendo yo mismo y haber compartido este tiempo contigo. Muy bien, pues muchas gracias. A ti, Hasta otra. hasta otra. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Abel.